Amén, hermanos. Buenas noches. Te saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todo lo que hayas hecho el día de hoy te haya ido bien, amado hermano, por la gracia de nuestro Señor. El día de hoy te traigo un texto para reflexionar antes de dormir, como todas las noches, que está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, que dice: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. ¿Qué comprendemos cuando uno dice pida con fe? Cuando te dice pide con fe, te dice que pidas con confianza, que pidas creyendo y no dudando. Si tú pides dudando, en la incredulidad Dios no obra. Pero si tú pides con confianza, Dios obrará. Su palabra de Dios dice que Él está atento a los justos y sus oídos también está atento a ellos. Pero si tú pides dudando, hay incredulidad en ti, no confías en Dios, Dios no obrará. Nosotros, su palabra de Dios dice que todo lo que pidiéramos creyendo en oración, eso se nos dará. Pero tenemos que tener en cuenta algo, para no vivir renegando, ni vivir confundidos, ni pensando Dios no me escucha o qué pasa. Nosotros tenemos que comprender que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, eso se nos dará. Porque si tú pides un trabajo para tener dinero, eso no es la voluntad de Dios. Si tú pides un trabajo por la cual te va a tener todo el día metido ahí y no vas a poder asistir ni siquiera a la iglesia, ni siquiera vas a tener tiempo para hacer su palabra de Dios, para que lo pongas por obra, para que salgas de casa en casa a visitar, a ganar almas para el reino de Dios, Dios no te va a dar un trabajo así, pues. Ahora, si tú oras para pedir un carro, para que te puedas movilizar y puedas salir de viaje o de paseo con tu familia, Dios tampoco no te lo dará. Pero si tú pides un carro para poder llegar temprano a la iglesia, o para que puedas ir de misiones, o llevar a los hermanos para ir a otro lugar a predicar la palabra de Dios, ahí estás actuando conforme a la voluntad de Dios. En pocas palabras, para que me puedas entender, si tú pides cualquier cosa en oración que te va a ayudar a ti, a que tu vida espiritual crezca, y que pongas primero, antes que tus deseos que tú quieres personales, pongas primero a Dios, Dios te lo dará. Es como decir, Dios también se preocupa mucho por la familia. Tú le puedes pedir: amado Padre, no tengo trabajo. Necesito proveer a mi casa, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. ¿Con qué me voy a alimentar? Eso es pedir una oración conforme a la voluntad de Dios. Dios te va a proveer. Pero su palabra dice algo, que primero busquemos el reino de los cielos y el resto viene por añadidura. Dios conoce todas las necesidades que tú puedas tener. Pero Dios te dice primero, no te afanes por esas cosas, no te preocupes por eso. Tú primero concéntrate en mí. Y yo sé todo lo que tú necesitas, yo te daré todo lo que a ti te haga falta. Pero pídeme con fe, pero pídeme creyendo. No dudes en mí. Cree realmente en el Dios que sirves. Date cuenta, amado hermano, si tú aún no lo sabías, nosotros servimos a un Dios maravilloso, a un Dios que es experto cambiando la vida del hombre, a un Dios que siempre es bueno, a un Dios que es amor, que te trae paz, que es rico en misericordia, que es perdonador, que siempre se mantiene fiel aunque fallamos. A ese Dios tú sirves, a un Dios todopoderoso, a un guerrero invencible. A ese Dios tú sirves. Cuando tú creas en eso, cuando tú crees realmente que Dios es dueño y es creador de todo lo que tú ves aquí en esta tierra, vas a creer y vas a pedir en ese momento con fe y con confianza, y se te dará, pero siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Amén, hermano. Así que esta palabra te entrego y te dejo para que tú puedas reflexionar antes de dormir. Pídele a Dios que fortalezca tu fe si es que tú crees que tu fe no está tan cementada. Pídele: Dios, fortalece mi fe, Señor, porque necesito más creer en ti. Y un consejo que te doy: para que tú tengas fe y tengas confianza, tienes que conocer primero al Dios que tú sirves. ¿De qué manera lo vas a conocer? Estudiando su palabra. Conócelo aquí. Aquí verás todas las maravillas que Dios ha hecho en el mundo, en el ser humano. Y vas a ver las bondades de Dios. Vas a conocer el gran amor de Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches. Bendiciones.